Amén. Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios que hasta aquí nos ha guardado el Señor, el Dios Todopoderoso, fiel y verdadero. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor eterno. Bienvenidos al Ministerio Rey de la Gloria. Ahora vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios para que seamos edificados en el conocimiento de la palabra de Dios, buscando la unción del Espíritu Santo de Dios, para que en el nombre de Jesús haya autoridad, haya poder en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. El tema de hoy es la parábola de las 10 vírgenes. Y para ello vamos a ir a Mateo capítulo 25, vamos a estudiar la palabra de Dios, 25 del 1 al 13, vamos a leer esta bendita escritura. ¿Y qué es lo que tiene el Señor para nosotros? ¿Qué es lo que nos enseña el buen consejo de la palabra de Dios? Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Capítulo 25 del libro de Mateo. Gloria a Dios. Su bendita palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Con temor y reverencia, Padre mío, tu bendita palabra dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Son palabras textuales de Jesús. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración, que sea el poderoso Espíritu Santo, que el que nos guíe, el que ilumina nuestro pensamiento, el que nos abre la luz del entendimiento, para que podamos entender esta hermosa y poderosa palabra, es el Espíritu Santo de Dios. Amoroso Padre Celestial, glorioso Espíritu Santo, gracias por la oportunidad que nos das de predicar tu bendita palabra. Permítenos, Padre Santo, hablar, predicar, exponer esta palabra con denuedo, con poder, con señales, con milagros, con prodigios, con maravillas, Padre mío, porque tu palabra es poder, poder para transformar vidas, poder para salvar al perdido, poder para sanar al enfermo. Lo creemos en el nombre de Jesús. Esta palabra es poder. Te damos gloria, Padre Santo. Sé tú en este lugar, Padre mío, tu presencia gloriosa en este lugar, y para todos aquellos oyentes allá en sus hogares, tu presencia también esté presente, Padre mío. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, mi Rey bien amado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esta parábola contó Jesús. Ya hemos dicho que parábola es algo que se asemeja a. Y por eso es que el Señor Jesucristo en el versículo 1 empieza diciendo: entonces el reino de los cielos será semejante. Está haciendo esta semejanza en el reino de los cielos a 10 vírgenes. Está diciendo a 10 vírgenes
que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Para entender esta parábola tenemos que saber las costumbres del pueblo judío, las costumbres que en los tiempos de Jesús. Se dice que cuando había una boda, entonces en la casa de la novia había una recepción. En la casa de la novia hacían una fiesta antes del casamiento. Así que el esposo iba acompañado de sus amigos a la casa de la que iba a ser su esposa, de la novia. Y entonces iban para esa casa y después ya regresaban otra vez con todo el cortejo por las calles. Regresaban a la casa del esposo, donde la boda duraba por lo menos 8 días. Es lo que según la costumbre judía. Para entender esta parábola, Jesús les está diciendo lo que ellos ya sabían, lo que ellos ya tenían por costumbre. Por eso dice, será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Aquí está el Señor Jesucristo de los dos tipos de creyentes que hay, los está comparando. Los creyentes que tienen la unción del Espíritu Santo, los que buscan al Espíritu Santo, y los que solamente tienen religión. La lámpara simboliza la palabra de Dios, porque eso dice la Escritura. En el Salmo 119, en el versículo 105, está más claro, cuando nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Primero dice lámpara y luego dice lumbrera. La lumbrera no puede alumbrar si no hay aceite, si no hay combustible. Aquí el aceite está simbolizando al poderoso Espíritu Santo de Dios. La lámpara es la palabra. Y vamos a ver aquí, conforme vayamos leyendo esta escritura, que las 10 vírgenes tenían la palabra, tenían la lámpara. Las 10 vírgenes estaban esperando al esposo. Las 10 vírgenes, se puede decir, estaban en la iglesia, tenían el conocimiento de la palabra de Dios, pero 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, aunque tenían el conocimiento, tenían la palabra de Dios. Pero Jesús está asemejando ese tipo de iglesias también, de que son llenas del Espíritu Santo y las que solamente es todo ceremonial, un ritual, pero que no pasa nada, todo es pura rutina solamente. Ahí está la palabra, porque la palabra sabemos que es poder, pero ese poder lo da el Espíritu Santo de Dios, porque cualquiera puede leer la palabra de Dios, cualquiera puede predicar. La diferencia está en el poder, en la unción del Espíritu Santo de Dios, y lo vamos a ver a través de este estudio, de esta prédica, en el nombre de Jesús. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Versículo 3 nos dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Conforme a la costumbre, era que tenían que estar rellenando esas lámparas porque no duraba mucho tiempo el aceite. Ellas tenían el aceite solamente para recibir al esposo en la casa de la novia, pero debían de tener aceite para regresar a la casa del novio e ir alumbrando las calles, en este caso las calles de Jerusalén. Eran 10 vírgenes, 10 doncellas, que como ahora se diría serían las 10 damas de honor de la novia. Por eso Jesús las está comparando, de 5 que sí estaban pendientes velando y 5 que solamente lo hacían por cumplir solamente. Y esa comparación está haciendo nuestro Señor Jesús. Mas las prudentes tomaron aceite para el regreso, para ir a la casa del novio. Tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Llevaban la lámpara y aparte llevaban otra vasija para ir llenando la lámpara cuando ya se estuviera extinguiendo la luz. Ahora sabemos que la palabra de Dios es lámpara. El aceite es el que simboliza el Espíritu Santo. Sin aceite no hay luz. Sin combustible no hay luz. Está la lámpara, tiene que haber aceite y tiene que haber luz. Así que sin aceite no hay luz.
Y la luz simboliza que la luz de Cristo, que cuando la luz de Cristo aparece, las tinieblas desaparecen. La palabra de Dios nos dice, allá en el Primera de Juan, en el capítulo 1, nos dice muy claramente en el versículo 5, empieza diciendo, Dios es luz y no hay tinieblas en él. El que permanece en él no está en tinieblas. Y también nos dice, si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El que permanece en Dios, permanece en luz. Necesitamos esa luz, pero para tener esa luz necesitamos el aceite que simboliza el Espíritu Santo de Dios. Está la palabra, pero se necesita el aceite, se necesita el poder de Dios. Ahora, si usted va a la palabra de Dios en el Salmo 104, en el versículo 15, ahí están los tres grandes elementos que Dios nos dejó. Los tres grandes elementos que Dios nos heredó para que fuésemos más que vencedores en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Allí habla de los tres grandes elementos que el Señor nos ha delegado, nos ha dado. Nos dice, el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida. El vino, simbólicamente en la Biblia lo dice que es como el gozo, es el gozo del Señor, es la alegría que Dios nos da, porque el vino alegra el corazón del hombre, dice la Biblia cuando habla del vino de Dios, del vino celestial. El vino nuevo es el que nos trae el gozo. Nehemías decía eso, el gozo del Señor es mi fortaleza, no el gozo mío, sino el gozo de Él. Yo voy, lo busco a Él, y entonces ese gozo que Él tiene a través del vino celestial, el gozo es el que alegra el corazón del hombre, el vino celestial, el vino nuevo que emana del Señor mismo, el vino. Y también dice el aceite que hace brillar el rostro. Ese es el aceite bendito de la santa unción. Lo vemos a través de la Biblia que cuando Moisés fue al monte Sinaí, estuvo 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Esa es la presencia de Dios lo que hace la diferencia. Dice que cuando bajó del monte, el rostro de Moisés brillaba. Es el brillo que pone el Espíritu Santo de Dios. Es la luz de Cristo. Brillaba el rostro de Moisés porque estuvo en la presencia de Dios 40 días y 40 noches. Esa es la diferencia, que la persona, el creyente, la creyente, que tiene comunión con Dios todos los días de su vida, ahí está el aceite bendito de la santa unción. Es la comunión íntima, está su lámpara, la palabra, el conocimiento que tiene, está la lámpara, pero también está el aceite que hace brillar el rostro. Es la luz que brilla. Cuando la luz aparece, las tinieblas desaparecen. Necesitamos el aceite bendito de la santa unción. Y también ahí en ese versículo del Salmo 104, en el versículo 15, está el otro elemento que dice el pan que sustenta la vida. Sabemos que es la palabra de Dios, porque Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios, el buen consejo de la palabra. Esta palabra fue escrita para nosotros, para que viviésemos en esta tierra felices, en paz, en unidad, en comunión unos con otros, si seguimos obedeciendo la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Ahora, virgen nos habla también de pureza. Virgen es pureza. Eso es lo que simboliza virgen aquí en la palabra de Dios. Jesucristo dijo que nosotros tenemos que ser santos. Dijo, sed santos porque yo también soy santo. Porque sin santidad nadie le verá. Purificados nuestros corazones. Así con el Espíritu Santo de Dios vamos a purificar nuestra mente, purificar nuestro corazón. Es el Espíritu Santo el que nos purifica. Amén. Lo necesitamos todos los días. La fidelidad. Una virgen es fiel. Una virgen no adultera. La palabra de Dios habla de un adulterio espiritual.
cuando el pueblo de Dios iba a cruzar el desierto, iba a cruzar otras naciones, dice, cuando ya se te introduzca allá en la tierra donde fluye leche y miel, les dice el buen consejo de Dios para su pueblo, tú vas a pasar otras naciones, pero no quiero que adoptes, no quiero que adquieras las costumbres de las otras naciones, porque ellos están conforme al sistema del mundo, y es lo mismo que nos dice ahora en este tiempo también, que no nos adoptemos al sistema del mundo, sino que nos adoptemos al sistema de Dios. No vas a adorar ídolos de esas naciones, no vas a adquirir sus costumbres, no te vas a mezclar con ellos. Ese era el consejo, ese era lo que Dios había dictado para su pueblo. Muchos le obedecieron, pero otros no le obedecieron, porque así se mezclaron, adoraron ídolos y no hicieron lo que Dios dijo, como en este tiempo, la insensatez, como las 5 vírgenes insensatas. La orden de Dios también es para este tiempo, que no nos mezclemos con las cosas del mundo. Alabado y glorificado sea Aleluya. Su poderoso nombre. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que en este tiempo, mis amados hermanos, hermanas, amigos que me están escuchando, tenemos 3 grandes enemigos por los cuales estamos luchando todos los días. Si usted pensaba que no tenía enemigos, la Biblia dice que sí tenemos enemigos. Y son 3 con los que más luchamos todos los días, todos los días. Por eso nos dijo Jesús que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos la arrebatan. Aquellos que son llenos del Espíritu Santo de Dios, ellos son los que arrebatan el reino de los cielos. Número 1, la palabra de Dios dice que el mundo, el sistema del mundo es nuestro primer enemigo. Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 15 al 17, empieza diciendo: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y empieza a decir, y sigue diciendo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proceden de Dios, sino del mundo. Amén. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquel que obedece a Dios, aquel que tiene comunión con Dios, se separa de las cosas del mundo, no coquetea con el mundo. No es como las 5 vírgenes insensatas, sino que es como las 5 vírgenes prudentes. No están adulterando la palabra de Dios, no están adulterando con el mundo, ni se mezclan con las cosas del mundo, sino que la palabra de Dios nos dice que somos separados, apartados de este mundo, aunque estamos en el mundo, pero no somos del mundo, no estamos conforme al sistema del mundo. Bendito sea el Señor. Eso es lo que dijo Jesús en San Juan 17. Padre, guárdalos, porque aunque están en el mundo, no son del mundo. Eso es lo que dice: como yo tampoco no soy del mundo, también ellos. Guárdalos, manténlos en unidad, guárdalos de todo mal. Esa es la oración diaria. Así que nuestro primer enemigo que lidiamos, que luchamos diariamente con él, es el mundo. El mundo. Y luego también habla Santiago en el capítulo 4, allí empieza diciendo: 4:4, almas adúlteras, ¿qué no sabéis? Está diciendo, ignorantes, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Es lo que dice el apóstol Santiago. Por eso les digo, dice, el que hace amistad con el mundo, el que se mezcla con el mundo, con este sistema, el que se mezcla con el sistema del mundo, dice, se constituye enemigo de Dios, porque no podemos amar a 2 señores. O amamos a Dios o amamos al mundo. Por eso el sistema del mundo, sabemos que hay mucha inmoralidad, sabemos todo lo que hay en el mundo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que es nuestro primer enemigo, y lo podemos vencer en el nombre de Jesús cuando tenemos la unción, cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, el cual nos heredó. Jesús mismo nos lo dejó, nos lo heredó. Cuando dijo,
Yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a mandar otro como yo. Él es el que les va a dar fuerzas. Él es el que va a evitar que ustedes caigan en tentación. Es el poderoso Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Humanamente tenemos que reconocer que con nuestras fuerzas no podemos. Tiene que ser el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Y Jesús dijo: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Podemos vencer el sistema del mundo con el que está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Y cómo se adquiere el Espíritu Santo de Dios? La palabra de Dios nos dice que cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, más a vosotros, dice la palabra de Dios, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su santo nombre, les dio potestad, les dio el derecho, les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Eso dice en San Juan 1:12. Y en Efesios 1:13, allí hay una secuencia. Alguien que ya recibió a Jesucristo, en Efesios 1:13 dice: y habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de la promesa, el cual, dice la palabra de Dios, son las arras, es la garantía hasta recibir la posesión adquirida, hasta que estemos delante de la presencia de Dios. Todos los días de nuestra vida, el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Amén. Para ayudarnos, aleluya, para interceder por nosotros, para ayudarnos en nuestras debilidades, porque tenemos que reconocer que algunos son débiles en un área, otros en otra área, pero cada uno sabemos en qué área somos débiles, pero ahí está el poderoso Espíritu Santo, que es el que nos ayuda en nuestras debilidades, dice la Biblia, clamando: Abba Padre. El que intercede por nosotros, el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, el que nos da la libertad. Estad firmes, estad libres en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, porque Dios es espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Amén. Hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para escudriñar su palabra, amén, para entender su bendita palabra de Dios. Número 2, la palabra de Dios nos dice que nosotros, nuestro cuerpo, nuestra carne, es el enemigo que también estamos luchando con él todos los días, todos los días. El apóstol Pablo, todo un capítulo allá en el libro de Romanos, en el capítulo 7, todo el capítulo lo dedica, lo escribe para la contienda que está, los deseos que están dentro de nosotros, dentro de nuestros miembros. Dice la Biblia ahí en el capítulo 7, está esos deseos del pecado. La palabra de Dios, eso es lo que nos dice. Vamos al capítulo 7 del libro de Romanos. Gloria a Dios. Ahí yo sí quisiera que lo viéramos aquí en la palabra de Dios, porque es el enemigo también a vencer todos los días. El enemigo a vencer es el sistema del mundo, pero nosotros mismos somos nuestro propio enemigo, porque cuando dejamos que la carne que se manifieste, como dice el libro de Gálatas, y manifiestas son las obras de la carne, o sea, son los deseos pecaminosos, que dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y menciona 18 manifestaciones de la carne que hay allí en el capítulo 5 del libro de Gálatas. Pero en el nombre de Jesús, vamos al capítulo 7 del libro de Romanos. Amén. Nos dice la palabra no vamos a leerlo todo, vamos a leer desde el capítulo 15, y vamos a ver que es otro enemigo a vencer todos los días de nuestra vida. El mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, reconociendo que sin Cristo nada podemos hacer. Amén. Jesús mismo lo dijo: separados de mí nada podéis hacer. Amén. Tenemos que tener a Jesús y a su poderoso Espíritu Santo, que Él es el mismo. Dice: les voy a dejar otro como yo, otro igual que yo, el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Versículo 15 del libro de Romanos. Dice la Escritura: porque lo que hago no lo entiendo,
pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora, la palabra de Dios nos dice, despojados de todo peso del pecado que nos asedia. Quiere decir que nos tenemos que despojar de todo peso. Todo peso. La palabra de Dios habla de dos cosas, de todo peso. Ese peso, esa carga que traemos, es la que dijo Jesús: venid a mí todos los que estéis cansados, los que estéis trabajados. Esa pesada carga, dice la Biblia, vengan a mí que yo los voy a hacer descansar. Es Jesús el que nos quita ese peso. Pero luego dice, y del pecado que nos asedia. A la palabra de Dios ahí nos dice en Hebreos capítulo 12, en el versículo 1 y 2, ahí está esa palabra de Dios. Nos asedia, quiere decir que el pecado ahí está al acecho. Ahí está asediándonos a cada momento. Ahí está a ver en qué momento de debilidad caemos. Ahí está el pecado. Ahí anda tras de nosotros todos los días. El pecado. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Diariamente estamos luchando con ello. En el nombre de Jesús lo vencemos por medio de su Espíritu Santo de Dios. Y luego añade ahí mismo en Hebreos 12. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando nosotros mantenemos esa comunión, esa relación íntima con el Rey de la Gloria, todos los días, esa comunión con el Rey, buscando su presencia, es puesto los ojos en Jesús, entonces podemos vencer el pecado. Venimos otra vez aquí a Romanos. Capítulo 7, en el versículo 18, la lectura que estamos leyendo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Todos queremos hacer el bien, nadie queremos caer en el pecado, pero dice la palabra de Dios, yo lo quiero hacer, pero está dentro de mí, pero no el hacerlo. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, los deseos pecaminosos de la carne. Así estamos diseñados. Estamos constituidos en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. No nos podemos despegar de ello, sino que allí está dentro de nosotros. Realmente necesitamos a Dios. Reconocer que sí lo necesitamos todos los días de nuestra vida. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, o sea, el hombre espiritual, lo que está dentro de nosotros, me deleito en la ley de Dios, me deleito en la palabra de Dios. Y digo, qué hermoso, qué bonito, gloria a Dios, la presencia de Dios, la palabra de Dios es hermosa, me deleito. Versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros. Eso está en el cuerpo, en el espíritu, me deleito. Pero veo otra ley que está dentro de mí. Veo la ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y mire cómo se expresa el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, que era un hombre ilustrado, un hombre preparado. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese es el versículo central de 7:24, de que tenemos que estar luchando diariamente con nosotros mismos. Amén. Nosotros mismos, aunque suene algo raro, pero nosotros mismos somos nuestro enemigo, peor enemigo. El mundo, nuestro peor enemigo. Nosotros mismos también, el peor enemigo. Pero mire, vamos a seguir leyendo. Dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se hace una pregunta, ¿quién me va a librar de todo esto que la carne siente? Y luego da la respuesta en el versículo 25. Jesucristo,
Señor nuestro, bendito sea el Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero Él dice, más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Solamente por medio de Él es que podemos vencer toda tentación en el nombre de Jesús de Nazaret. Tenemos que saber esto para que ya cuando salga la luz, nosotros ya sabemos cómo orar, contra quién luchar. Y el otro enemigo que tenemos, porque son tres los que estamos luchando con ellos, es el mismo diablo. Capítulo 5, versículo 8 del libro de Primera de Pedro. Dice Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad. Velad quiere decir que debemos de tener comunión con Dios todos los días de nuestra vida. Como el Señor Jesucristo nos dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora el Hijo del Hombre ha de venir. Velad para que no entréis en tentación. Ahora el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, nos dice las mismas palabras que dijo Jesús. Velad, quiere decir orar, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, anda buscando a quien devorar. Adversario, dice, quiere decir enemigo. Son los tres grandes enemigos que nosotros todos los días, el mundo, nosotros mismos y el diablo, esos tres grandes enemigos conforme a la palabra de Dios, eso es lo que dice la Escritura. Pero más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Sed sobrios y velad, sed prudentes como estas 5 vírgenes prudentes, sed prudentes, sed sobrios y velad, porque velad quiere decir comunión con Dios. Así es como se adquiere el aceite bendito de la santa unción, tener esa comunión con el Rey de la Gloria todos los días de nuestra vida. Amén. Dice la palabra de Dios, ahora todos nosotros, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como el Espíritu del Señor. Diariamente esa comunión, diariamente como en un espejo viendo la gloria de Dios, hay un reflejo del Señor. Así como el rostro de Moisés brillaba, también nuestro rostro puede brillar, pero no es nuestra luz, es la luz de Cristo en nosotros. Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que en mí permanece no estará en tinieblas, sino que será en él la luz de la vida, será dentro de él la luz de la vida. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo, dice la bendita palabra de Dios, que Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, para que nuestras lámparas estén todo el tiempo encendidas. Amén. Está la lámpara, que es la palabra de Dios, el conocimiento, bendito sea el Señor, pero no basta solamente el conocimiento, porque predicadores hay muchos, está en español, la pueden repetir, pero no hay poder, no hay unción, no hay transformación. Lo que hace la diferencia es el poderoso Espíritu Santo de Dios. La gloria de Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Cuando el apóstol Pedro escribe eso, de que vuestro adversario el diablo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar, él dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, o sea, mientras lo podemos entender, mientras estamos en este proceso, él mismo, dice, el mismo Dios os perfeccione, dice la palabra de Dios, establezca, os perfeccione, establezca, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos, amén. Al bendito y soberano Rey bien amado, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Gloria al que vive por toda la eternidad. Él mismo te va a fortalecer, Él mismo dice te va a ayudar, Él mismo. Gloria a Dios. Sabemos que el enemigo Jesucristo lo venció con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Pero Jesucristo tampoco, Él no predicó antes de ser lleno del Espíritu Santo. Aunque Él iba al templo, dice la Biblia, desde los 12 años, ahí estaba en el templo, tenía el conocimiento, tenía la lámpara, pero necesitaba el Espíritu Santo de Dios. Y si Jesucristo necesitó el Espíritu Santo de Dios, ¿cuánto más nosotros? Él no hizo nada
antes de recibir el Espíritu Santo de Dios. Lo vemos ahí en el capítulo 4 del libro de Lucas. En el capítulo 4 dice la palabra de Dios, ahí está la diferencia. Jesús tuvo esa contienda con el adversario, con el enemigo. Capítulo 4 del libro de Lucas, ahí empieza a partir del versículo 1, empieza la palabra de Dios diciendo, Jesús lleno del Espíritu Santo. Esa es la grande diferencia entre el que tiene la lámpara y el que tiene la lámpara y el aceite. Entonces va a haber luz para que brille, como estas vírgenes prudentes. Tenían la lámpara, pero tenían el aceite, tenían la reserva de aceite para cuando ellas regresaran en el cortejo, en el desfile que se acostumbraba, les alcanzara el aceite para llegar a la casa del esposo. A ellos no les alcanzó el aceite, porque en lo que fueron a comprar, entonces dice que el cortejo se hizo, hubo el desfile y solamente fueron 5 prudentes las que acompañaron al esposo a su casa, y ahí ya fue la gran boda. Ellas no tuvieron acceso a la gran boda, a las bodas del Cordero, que es en este caso, que es lo que está haciendo Jesús, la semejanza. Que si nosotros no tenemos nuestra lámpara llena de aceite, no tenemos derecho a ir a las bodas del Cordero de Dios. Porque después vemos que las vírgenes dijeron, ahí estaban tocándole al esposo, en este caso al Señor. Y él dijo, de cierto os digo que no os conozco. No acompañaron al novio. Estas vírgenes insensatas no lo acompañaron en el regreso para su casa donde iba a ser la ceremonia, que conforme a las costumbres judías, la boda duraba como 8 días. Así que ellos no tuvieron acceso porque no tenían aceite para sus lámparas, para que estuvieran encendidas como era la costumbre. Llevaban a tener sus lámparas encendidas en el desfile, en el cortejo que se acostumbraba. No se sabe, no dice la Biblia o no dice la costumbre qué lejos estaba, pero debían de tener aceite suficiente para el regreso a la casa del esposo, la casa del novio. Gloria a Dios, nuestras lámparas tienen que estar encendidas. Bendito sea el Señor. Seguimos con la contienda que tuvo Jesús con el mismísimo Satanás. Porque Satanás le hace una pregunta. Pero quiero que note esto, que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y el diablo, el enemigo, sí conocía la palabra de Dios, pero no tenía la unción de Dios, no tenía aceite, solamente tenía el puro conocimiento. Y la Biblia dice que el conocimiento envanece, que no solamente el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Esa es la grande diferencia. Le digo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le citó la palabra también. Le citó Deuteronomio 8 cuando le dijo, de cierto te digo, no le dijo de cierto, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es el proceso que llevamos a tener. Debemos de tener el conocimiento, pero no solamente el conocimiento. Tenemos que buscar la unción de Dios para que se rompa todo yugo de esclavitud, para que se rompa toda potestad inmunda por la unción. Isaías 10:27 nos dice claramente la palabra de Dios que la unción es la que pudre todo yugo de esclavitud. La unción, el poder de Dios. Jesús no se atrevió a confrontarse con el enemigo sin la llenura del Espíritu Santo de Dios. Como hombre, él necesitó el Espíritu Santo de Dios. Y después le dice que lo llevó a un monte y ahí le enseñó los reinos de la tierra, los deleites temporales le enseñó y le dijo, mira, todo esto me ha sido entregado y todo esto te lo daré si postrado me adorares. Y le cita Deuteronomio 6, le cita la palabra de Dios, escrito está, dice, al Señor tu Dios, a Él solo adorarás y a Él solo servirás. La misma palabra nos dice
que Dios es santo, Dios es uno, que Él no comparte su gloria con nadie, ni contigo, ni conmigo, ni con nadie, ni con ningún otro ídolo, con nadie, con nadie. Él dice, yo solamente soy Dios, soy uno y no hay otro. Y es un Dios celoso, que la palabra de Dios nos dice que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente, que no quiere que nos mezclemos con las cosas del mundo, con los deleites temporales del pecado. Después dice la palabra de Dios que el enemigo lo volvió a tentar, lo llevó al pináculo del templo, a lo más alto, y le citó el Salmo 91. Le dijo, mira, si eres el Hijo de Dios, arrójate, porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Eso le citó el enemigo, la escritura, la misma escritura, porque sí tiene conocimiento, pero no tiene la unción que nosotros tenemos, que el Señor Jesucristo nos ha delegado, el poderoso Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Entonces el Rey de la Gloria, Jesús mismo, note, lleno del Espíritu Santo, entonces fue cuando le dijo, escrito está. También Deuteronomio 6, dice, no tentarás al Señor tu Dios. No porque tenemos la unción, no porque alguien tenga la unción ya es un superhéroe. No, tenemos que tener de prudencia como estas vírgenes prudentes, que tenemos el poder de Dios, pero el poder no es para la maldad. Porque la Biblia dice que Dios nos ha escogido no para maldecir, sino para bendecir. La unción poderosa del Espíritu Santo de Dios, la que fue prometida allá en Joel, en el capítulo 2, versículo 28, es una promesa que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Joel 2:28, cuando dice, y en los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Está hablando del Espíritu Santo de Dios. Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi Espíritu en aquel día. Una promesa divina. ¿Cuándo se cumplió? En el capítulo 2 del libro de los Hechos. Jesús antes también había hecho esa la misma promesa de Joel. Cuando vino Jesús a esta tierra ya resucitado, dice que en el capítulo 1 del libro de los Hechos, allí Jesús, dice la palabra de Dios que estuvo 40 días resucitado y solamente les habló del reino de Dios. No tenía otro tema, solamente del reino de Dios, porque el que va para el reino de Dios, solamente ese es su tema principal, hablar de la palabra de Dios, hablar del reino de Dios, se deleita en las cosas de Dios. La Biblia nos dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él va a conceder los deseos de tu corazón, pero tiene que haber una delicia con esta palabra, no tiene que haber aburrimiento, tiene que ser. ¿Y quién pone esa delicia? El Espíritu Santo de Dios. Porque mucha gente dice, me aburre la palabra, necesita el Espíritu Santo de Dios. No le entiendo a la palabra, necesita el Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos abre el entendimiento, ilumina el pensamiento para que podamos entender la palabra de Dios. La Biblia dice que también Él revela. El Espíritu Santo nos va a revelar, dice la Biblia, todas las cosas. Absolutamente, todas las cosas nos va a revelar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que el tema principal de Jesús solamente dice, les habló del reino de Dios. Y ya en el versículo 9 de capítulo 1 del libro de los Hechos, dice que vino una nube y lo levantó a Jesús. Y entonces vinieron ángeles y dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis viendo hacia arriba? Miren, este mismo Jesús que fue arrebatado, que ustedes mismos vieron que Él se fue, desapareció en una nube, ese mismo Jesús va a venir otra vez. Y Él mismo lo prometió, vendré otra vez, vendré otra vez. Capítulo 9 del versículo 28 del libro de Hebreos, dice que Él va a venir otra vez.
sin relación al pecado, para salvar a los que le esperan. Como estas vírgenes prudentes estaban esperando al esposo, porque la Biblia nos dice aquí en el capítulo 25 del libro de Mateo, esta lectura principal nos dice: pero a la medianoche, en el versículo 6, a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Imagínense cuando ya suene la trompeta, que digan: ya viene Jesús, iglesia de Jesucristo, salgamos a recibirle. Debemos de estar preparados como estas 5 vírgenes prudentes, que ya lo dije antes, simboliza al creyente que tiene esa comunión con Dios, al que sabe que su Señor de un momento a otro va a venir. Simboliza también 5 iglesias prudentes y 5 iglesias que solamente son ceremoniales, tienen la forma, está el candelero, pero no está la luz, no está el aceite, no está el combustible. Alabado y glorificado sea su poderoso nombre, porque la Biblia dice que el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos aquellos que murieron creyendo esta promesa van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivimos, si nos toca ese grande acontecimiento, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Gloria a Dios, a gozarnos a las bodas del Cordero. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero hay un requisito: que nuestras lámparas, el conocimiento, esté lleno del Espíritu Santo de Dios, para que podamos alumbrar, reflejar la luz de Cristo para este mundo que dice la Biblia que está en tinieblas. La iglesia es la que tiene esa luz, tiene que reflejar esa luz para el mundo que está en tinieblas. Ahora, cuando Cristo ascendió, Él antes hizo una promesa. En el capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos, cuando les habló solamente del reino, les dijo: pero recibiréis poder. Ahí está la diferencia, el poder. Recibiréis poder. ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando tuvo esa contienda con el enemigo? El poder, lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Me seréis testigos. ¿En dónde? Le estaba hablando a sus discípulos: en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta donde tú te encuentras, puedes adquirir el poder por medio del Espíritu Santo de Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. El que lo busca, lo encuentra. Acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Esto ya no depende de Dios. Él está en un solo lugar. De nosotros depende que nos acerquemos a Él. Él no se mueve. Él está allí. Allí está esperándonos con los brazos abiertos. Nosotros somos los que debemos de tomar la acción. La acción de ir al encuentro con nuestro Señor. Pero somos nosotros los que tenemos que tomar la iniciativa. Decir: hasta aquí. Hasta aquí llegó el enemigo. Hasta aquí esta vida que llevo. En el nombre de Jesús sí podemos hacer cambios. Ese cambio lo hace el poderoso Espíritu Santo de Dios. Recibiréis poder. Y ya en el capítulo 2 del libro de los Hechos, ahí la palabra del Señor dice que vino el día de Pentecostés. Vino como un viento recio el Espíritu Santo, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces Pedro, aquel que lo negó, aquel que no estaba lleno del Espíritu Santo, ahora lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pedro empieza su primer predicación, pero ya con la unción del poderoso Espíritu Santo. Tanta unción, tanto poder, que la Biblia dice que en su primer sermón 3,000 almas se convirtieron al poderoso evangelio de Jesús. La diferencia, ¿qué es? La diferencia es el Espíritu Santo, el aceite que es el que hace brillar el rostro. Es uno de los grandes elementos que Dios nos heredó para que fuésemos más que vencedores en el nombre de Jesucristo de Nazaret.
Y eso lo vemos a través de la Escritura, desde el Antiguo Testamento. A Moisés se le dijo, mira, vas a hacer el aceite bendito de la santa unción. Y le dio los elementos con el cual podía hacer Moisés este aceite bendito, este aceite aromático, porque eso es lo que tiene el aceite del Espíritu Santo. Es un olor grato, un olor agradable, un olor a nardo puro. Es la misma presencia de Dios. Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de este lugar. La presencia de Dios es lo más hermoso, lo más glorioso que nos puede pasar en este evangelio poderoso, en este caminar cristiano que estamos en esta tierra. Lo más hermoso y glorioso que nos puede pasar es la presencia del Señor Dios Todopoderoso. Porque eso es lo que rompe todo yugo, rompe toda potestad inmunda, quebra toda enfermedad, todos corazones dolidos, corazones quebrantados, la gente que está en soledad, miseria, escasez, pobreza, todo cambia a través del poder de Dios, a través de la unción poderosa del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Ahora hay un proceso. Para esto hay un proceso. Hay un proceso que el Espíritu Santo hace en nosotros. No es de la noche a la mañana. Que nosotros, dice la palabra de Dios, lo recibimos. El Espíritu Santo de Dios viene y nos sella y empieza nuestro caminar cristiano. Hay un proceso. Lo vemos en el capítulo, bendito sea el Señor, 3 del libro de Tito. Vamos a la carta de Tito en el capítulo 3. La carta de Tito, ahí está el proceso que el Espíritu Santo de Dios hace en nosotros, en todo creyente, en todo aquel que de corazón limpio invoca el nombre del Señor. Capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a Tito, ahí está el proceso. Ahí está el proceso, gloria a Dios, alabado y glorificado sea su santo nombre, por lo cual nosotros podemos adquirir ese aceite como las vírgenes prudentes, para que cuando venga Cristo nuestras lámparas estén encendidas, tengamos el aceite, el sello del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Capítulo 3, versículo 4. Vamos a empezar desde el versículo 4. Lo voy a leer. Gloria a Dios, porque esto está poderosísimo. Si usted obedece, si usted adquiere esto, Dios es fiel y verdadero. Amén. Dios lo va a llenar de su bendito Espíritu Santo y va a ver las cosas diferentes. Este evangelio, el caminar cristiano va a ser diferente. Va a ver la vida desde otra perspectiva. Va a decir, ¡ay, qué bella es la vida! Porque eso te lo hace poner el Espíritu Santo de Dios. Nos hace sentir el Espíritu Santo. Y esto les aseguro que no es emocionalismo. Porque si fuera emoción, la emoción pasa. Lo que no pasa es el Espíritu de Dios. Lo que no pasa es la presencia de Dios que está latente, vigente dentro de nuestro ser. Amén. Versículo 4. Pero cuando se manifestó, quiere decir cuando salió a luz, cuando brotó, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, para todo aquel que lo busca. Cuando se manifestó, dice la Biblia, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No es por nuestras obras, no es por muy buena gente. La Biblia dice, por gracias sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es una dádiva de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque si nos pagara conforme a nuestras obras, ya no estuviéramos en esta tierra. Dice que la Biblia que nos salvó no conforme a nuestros hechos, no conforme a nuestras justicias, a nuestras obras, sino por su amor y su misericordia. Bendito sea el Señor. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y aquí está el primer proceso, por el lavamiento. La Biblia dice que Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Con su sangre, con su sangre nos ha lavado, nos ha limpiado
de toda inmundicia, de toda contaminación. Que Dios como tú, que perdona la maldad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Sepultará nuestras iniquidades en lo más profundo del mar y nunca más se acordará de ellas. Es un lavamiento que nos hace. Alabado y glorificado sea su poderoso nombre. Con su misma sangre, con su propia sangre, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su grande misericordia en el lavamiento. Primer proceso, el lavamiento. Y luego hay otra palabra de la regeneración, que día con día Él va haciendo una regeneración en nosotros. La palabra del Señor nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, todo se va haciendo nuevo. Las cosas viejas van pasando, todo se va haciendo nuevo. Gloria a Dios, vamos adquiriendo sabiduría, vamos adquiriendo entendimiento, cosas espirituales de las cuales nosotros ignorábamos, que de las cuales nosotros no sabíamos nada. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que el Señor nos va abriendo los ojos de nuestro entendimiento. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba orando cuando le decía a los de Éfeso: hijitos míos, yo estoy orando por ustedes. Yo ya tengo conocimiento de que ustedes son famosos por su fe, son famosos por su amor, creen, tienen una fe grande y se aman unos con otros, tienen comunión unos con otros, pero hay más. No solamente se detengan en que tienen fe y que tienen amor unos con otros, hay más. Estoy orando por ustedes para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Entre más comunión tengas con Él, más lo vas a ir conociendo a Él, para que sepáis. Es un saber no de información, sino un saber por las experiencias que vas a tener con Él a través de la comunión íntima con el Rey de la Gloria, para que sepáis cuál es la supereminente grandeza de su poder y qué poder actúa en ustedes. ¿Cómo lo vamos a conocer? A través del lavamiento, a través de la regeneración, la obra que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros. Así que nosotros, si obedecemos, vamos a hacer la tarea del Espíritu Santo en nosotros más fácil. No seamos rebeldes, no seamos duros de corazón. El Espíritu Santo ahí está trabajando en nosotros. Tenemos debilidades, sí, lo reconocemos, pero el Espíritu Santo allá está regenerándonos día con día. Ya nos lavó, ahora nos está regenerando por la regeneración. Y aquí está otra palabra, son 3. Y por la renovación en el Espíritu Santo nos renueva nuestras fuerzas, renueva nuestro conocimiento cada día. La Biblia nos dice en el Salmo 92:10, pero tú aumentarás mis fuerzas, nos va renovando día con día. Aunque este hombre exterior se vaya deteriorando, se vaya gastando, no obstante el interior se va renovando día con día. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Ese versículo está poderosísimo. Salmo 92:10. Aumentarán nuestras fuerzas como las del búfalo. Vamos a ir renovándonos día con día, conforme tengas comunión con Él, conforme busques la presencia con el Dios de la gloria. Él va a ir renovando tu mente, renovando tu entendimiento, renovando tus fuerzas, renovando el hombre interior. Conforme fuerte esté el hombre interior, así vamos a ir dominando las cosas exteriores, lo que desea esta carne, lo que desea este cuerpo, que no le agrada a Dios. Es conforme al hombre interior se va fortaleciendo, y necesitamos esas 3 cosas que dice, es un solo versículo, capítulo 3, versículo 5 de Tito. Necesitamos el lavamiento, la regeneración, la renovación del Espíritu Santo. Versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente, no poco, abundantemente. Así que no hay excusa. No hay por qué decir no puedo,
no puedo. Sí puedes, en el nombre de Jesús. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Aleluya. Y Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Con la fuerza del Señor podemos reconocer que con nuestras fuerzas no podemos, somos débiles, pero con la fuerza del Señor podemos seguir adelante a través del lavamiento, de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. La unción, busquemos la unción de Dios, busquemos la unción del Espíritu Santo de Dios, el glorioso Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora Jesús dijo, vendré otra vez, vendré otra vez. En el versículo 13 del capítulo 25 de Mateo, que estamos leyendo esta lectura central. Si usted lo notó, si usted lo nota, si tiene ese discernimiento, se va a dar cuenta que toda esta parábola, de lo que más se habla es del aceite. El aceite. El aceite es lo que resalta en esta parábola, capítulo 25, del 1 al 13. Lo que más resalta es el aceite. Es el poderoso Espíritu Santo de Dios, que mientras tengamos conocimiento, gloria a Dios, es el proceso, pero es la palabra. Pero el enemigo también la citó, pero es sin poder. Pero cuando viene esta palabra con el poder del Espíritu Santo, es cuando causa efecto en los corazones. Es cuando vemos los milagros, cuando vemos las maravillas, las señales, los prodigios, el Espíritu Santo de Dios que fue derramado desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy, porque Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Versículo 13 para cerrar, para sellar, palabra de Jesús. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos en qué momento, si puede ser hoy, puede ser mañana, no lo sabemos. Lo que Dios nos dice, que estemos preparados con este aceite, que estemos preparados como las 10 vírgenes, bendito sea el Señor. Hoy como las 5 de la mañana, yo recibí el mensaje, yo recibí la visita del Espíritu Santo de Dios, como 5 de la mañana, unas corrientes del Espíritu Santo para predicar este mensaje, predicar esta palabra. Cristo viene pronto. En San Juan 14, él mismo lo dijo, palabras textuales de Jesús. Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Después me tomaré a mí mismo y vendré otra vez, para que donde yo estoy, ustedes también ahí estén y vean mi gloria, Vamos a vencer en el nombre de Jesús, vamos a pagar el precio, bendito sea el Señor. Ya vimos los 3 grandes enemigos que hay que vencer. ¿Cómo adquirimos este aceite bendito de la santa unción que se nos ha dado por gracia? No es fácil y no es gratis, cuesta, pero está la vida eterna, es la que está de por medio, no es cualquier cosa. Esta vida no es nada a comparación de lo que nos espera por toda la eternidad. Esta vida es una gota de agua al lado de un océano que nos espera en la eternidad con el Rey de la Gloria, con Jesucristo mismo, y así estaremos para siempre con el Señor. Y para cerrar, me viene a la mente este versículo, capítulo 22, versículo 12 del libro de Apocalipsis, donde Él nos dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Busquemos la llenura del Espíritu Santo, que seamos como estas vírgenes sensatas, vírgenes prudentes, que tenían el aceite de reserva. El rey David decía, oh Señor amado, mi copa está rebosando, porque había una comunión con el rey bien amado. No solamente mi copa está llena, sino que mi copa está rebosando del aceite bendito de la santa unción. El Rey de la Gloria está con nosotros. Él derrama de su unción sobre nosotros, derrama de su Espíritu Santo sobre todo aquel
que tiene un arrepentimiento genuino. Amén. Todo aquel Gloria a que Dios. no busca la palabra para contender, sino para llenarse del Espíritu Aleluya. Santo. Todo aquel que no juzga, que no critica, todo aquel que solamente quiere la llenura del Espíritu Santo, y eso se adquiere de un corazón manso, humilde de corazón. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde. Voy a hacer una pequeña oración. Padre bueno, Señor de la gloria, Bendito Dios, amado. pido que el poderoso Espíritu Santo llene a todos aquellos oyentes, Padre mío. Envía tu palabra y será hecho, mi Rey de la gloria. Velozmente corre tu palabra. Tu Espíritu Santo también está en ese lugar, porque tú llenas toda la tierra, mi Rey amado. Todo aquel que está enfermo, Padre mío, rompe toda cadena, toda potestad inmunda de enfermedad. El enemigo está vencido. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Jesucristo lo venció allá en la cruz por su sangre bendita. Glorioso amado Jesús. Toda la gloria recíbela a través de tu Espíritu Santo. Te adoramos, Padre. Glorificamos tu santo nombre. Toda miseria, escasez, pobreza, enfermedad se rompe ahora mismo en el nombre de Jesucristo por el poder de Dios. La unción de Dios, la unción poderosa del Espíritu Santo. Llena. Hay gente que está recibiendo el Espíritu Santo. El glorioso bautismo del Espíritu Santo de Dios. Está sintiendo esas corrientes de agua viva, las corrientes de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva para sanar, para edificar a los afligidos, a los que lloran en Sión. A ellos les voy a dar gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. A los que buscan la presencia de Dios, a los que lloran delante de su presencia. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Bendito seas, Padre, por toda la eternidad. Te amamos. Te amamos, Rey. Te amamos, Rey. Gloria a Dios. Hay una presencia gloriosa. Hay una presencia hermosa donde Dios está sanando enfermos. Si usted lo cree, la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Creer, no en la mente, creer en el corazón. Gracias, Señor. Y no adulterar con el mundo, sino la Biblia dice que Él es el único Dios, fiel y verdadero, y que toda la gloria, toda la honra le pertenecen al Cordero Santo que fue inmolado. Digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza le pertenecen a Dios mismo. Amén. Amén. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gloria a Dios.